base, de donde viene, de donde nació. Entonces, si yo les digo nativa, ¿cuál creen que sea? La primaria. La estructura primaria, de donde nace, de donde viene. Es decir, si yo tengo una secuencia específica para cada proteína, porque cada proteína es diferente, porque hay 20 aminoácidos, hay 20, muchísimas combinaciones. Si yo cambio un aminoácido de esos, ¿tengo otra proteína? Sí, muchachos, sí, tengo otra proteína. Con yo cambiar un solo aminoácido, tengo otra proteína. Ahora, ¿qué pasa si yo daño esa estructura? Se desnaturaliza. Se daña la proteína, se desnaturaliza. Pierde su estructura nativa, Claro. o primaria. ¿Qué pasa si yo daño, por ejemplo, una hoja beta? Yo vengo, agarré y la separé. Puede decir que hacen dos proteínas diferentes. Se separó y se perdió. No se pueden perder. ¿O sí? No se pueden perder. Si ocurre a partir de este nivel, del segundo en adelante, la proteína se puede volver a formar. Okay. ¿Por qué? Porque si yo tengo el mapa de inicio, si yo no pierdo mi estructura primaria, yo puedo mantenerme, después cuando tenga las condiciones estables de que ya no me estén separando, ya no me estén dañando, estén haciendo algo que cambie mi estructura, puedo volver a mi estructura activa, que ya es la terciaria. O sea que si yo daño una hoja alfa o una hoja beta, no va a pasar nada. Si se vuelven a colocar las mismas condiciones en que ella trabaja, va a funcionar. Vamos a poner un ejemplo. Voy a borrar, ya ahorita sí voy a borrar. ¿Cuál es? Cuando ustedes comen, ¿la comida llega a dónde? Al estómago. ¿Qué hay en el estómago que permite que yo pase de una hamburguesa, bueno, ustedes saben, a diluirse esa hamburguesa? Los ácidos Un biliares. ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH alto o un pH bajo. Alto. ¿Quién dijo alto? Todo. Alto. No, otros le dieron bajo y otros le dieron alto. Para el rey. Gracias. Ajá. Tenemos un pH. ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. Muy bien. Es decir, que depende de la cantidad de hidrógeno que hay en el medio. Imaginemos este gráfico. Si yo tengo un punto 1, aquí tengo un punto 14, el punto medio sería 7 grados. El pH normal del cuerpo va entre 7.4, 7.5, depende de quién se lo diga. Pero el ácido clorhídrico está por aquí. ¿Y eso está en dónde? En el estómago. ¿Ok? Es un ácido. Entonces, ¿qué significa? Que aquí, mientras más cercano al 1, más hidrógeno tengo. Mientras más alejado esté yo del 7 hacia el 14, menos cantidad de hidrógeno. Hay unas proteínas específicas que permiten degradar los alimentos, que están en el estómago. Ellas trabajan en un pH, su pH ideal, vamos a ponerlo así, pH ideal, por así decirlo. Su pH ideal está entre 2 a 4. Asusto ese ventilador. Su pH ideal está entre 2 y 4. Es decir, que las proteínas se mantienen estables a este pH. ¿Qué pasa si una proteína del estómago yo la paso a un pH de 9? Se desnaturaliza. ¿Qué hace? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Y al desnaturalizarse ya no se puede recuperar. Se puede recuperar. Sí. Se puede recuperar si ya a partir de la segunda estructura ya puede recuperarse. Sí, pero ¿qué tengo que hacer yo para recuperarlo? Volverlo al pH. Volverla a su pH ideal. La desnaturalización no sería que pierde técnicamente la estructura, porque una foto del Cooper decía de que era todo así enredado y después se colocaba en un lugar que no era, se tiraba completamente. Esa no. ¿Lo que tú estás diciendo? Sí. Lo que pasa es que es más fácil con una diapositiva, pero así. Aquí está en su pH ideal, aquí está en su pH que desnaturalizado. Muy bien. Ahora, ¿cómo se grafica eso? Eso les pueden poner una gráfica, ojalá les pongan esa, yo voy a hacer feliz en agua, por lo menos una. Y ahí van a poner el microscopio, lo que no lo pongo.
Aquí es, por así decirlo, la velocidad que ella trabaja, la velocidad máxima. Y aquí va a ser aquí vamos a tener el pH. Si no me equivoco es así. La proteína trabaja bien, ¿en qué pH le dije? De 2 a 4. Cuando la proteína está aquí, ella está en su máximo poder de actividad. Pero si yo la paso a un pH aquí, ella empieza a bajar su actividad hasta que se queda por aquí. Es decir, que su punto de mayor actividad es este, porque es su pH ideal. Entonces, si yo estoy cambiando el pH, si aquí es un 14, por ejemplo, estoy desnaturalizando la proteína. Siempre que yo la tenga un pH de 2 a 4, ella va a funcionar. Así se lee esta gráfica. Pero ¿cómo se lo preguntan? Que ahí es donde está el enredo y el problema del parcial. Que el doctor diga, según la siguiente gráfica, di. Sí, porque aquí sale. Y tú, ay Dios, qué bien. Sale opción A, opción B, opción C, A, B, C, D. Me olvidaron la letra. Se me olvidaron la letra. Son 5 opciones. Tenemos así. Y él les pone números. Así son las preguntas. Está la gráfica así, todo normal, ¿verdad? Ok, y él les dice que señalen en qué punto la proteína está activa. Y señale en qué momento está desactivada. Entonces, vamos a tener varias opciones. Yo puedo colocar 5 y 4. Puedo colocar 3 y 1. Puedo colocar 5, 2, a ver, ¿dónde le puse el 1? 5 y 1. Y es el pH, vamos a colocar aquí. pH ideal, es un ejemplo. Y la proteína desnaturalizada. Vamos a ponerla así, con una X de que está dañada. Y la proteína desnaturalizada estaría. Ok, seleccioné la correcta. La ley. Dijiste el punto ideal y el punto de desnaturalización. Aquí, donde está alto, es el punto ideal. Trabaja excelente. Allá se fregó toda la broma. Entonces, ¿En cuál? en el 1 es donde trabaja excelente, ese es el ideal. Ok. Y el 3 es donde se desnaturaliza, porque ya tienes un pH de 14. Ok, y entonces tú quieres decir que ahí ya. Ya está desnaturalizado. Puro. Claro, porque es un mayor. ¿Quién dice otra opción? Pero en el 2 también podía empezar a desnaturalizar, ¿no? Pero No, pero dice que ya está desnaturalizado, no que está. Pero ya va, la pregunta es, que va del pH Eso es lo que jode, a la proteína ya desnaturalizada, ¿no? Que la proteína se desnaturaliza, ya no cumple su actividad. Lo correcto sería la 3 y la 1, porque por lo menos cualquiera que seleccione la 5 en la 5 ni siquiera está activada en la proteína. Ok, descartamos. Primer paso. Esta no es. Se puede descartar todas las que incluyan las 5, porque es la etapa antes de que se active. Sí. Ok, nos quedamos entre dos opciones, como siempre. Pero no nos pidieron dos, nos dieron ideal y desnaturalizada. Entonces, ¿por qué rayos hay 3 opciones? Entonces tú piensas, yo te pongo a pensar aquí. Ah. Dime, Samuel. Doctor, diga. Entonces usted está diciendo que en el punto 2 la proteína está activa. Está funcionando. No está funcionando óptima, pero está funcionando ahí a duras penas, pidiendo cacao. O sea, No es su pH ideal, pero todavía sigue funcionando. En la 3 ya no sirve, está totalmente dañada. y solamente te piden dos. Te piden el pH ideal y te piden el desnaturalizado. Entonces deben ser dos opciones. Y siguen los números. Muchachos, la opción correcta sería esta. Les voy a explicar por qué. Por lo siguiente. Si su pH ideal, si ella trabaja bien, un pH 4, yo la pongo un pH 5, ya no funciona. ¿Sí me explico? Si ella deja de funcionar, ya está desnaturalizada. Ok. Es el punto en donde ya no empieza a funcionar. Obviamente aquí en la gráfica
Te lo estoy poniendo aquí, está medio pajú. Sí. Está medio pajú, está medio pajú. Pero también sería correcto como ustedes dicen. Si a ustedes les piden específicamente esos dos puntos, Sería así. está correcta la. O sea, las dos opciones estarían bien. Pero si yo les estoy diciendo a ustedes que el pH ideal es de 2 a 4 y si yo me paso a 4.1, ya a partir de ahí ya no va a funcionar bien. Porque el pH, ¿qué hace? El pH la mantiene estable. Si yo, por ejemplo, vengo aquí y te quito un pedacito de ceja, no te estoy alterando. Tu rostro ya no se va a ver igual, tal cual pasa con las proteínas. Si yo vengo, por ejemplo, y me quito una uña, que es una cosa mínima, estoy cambiando mi estructura. Por eso le digo, al pasar automáticamente de un 4 a un 4.1, de todas formas también depende cómo lo grafique. Lo ideal sería que se graficara así. Sería así como una forma de elipse, o sea, que va de Así. menos a la punta y luego baja Sí, hacia así, pues. Sí. Eso está en el Cooper, ¿te parece? ¿Sí? Eso es un ejemplo con ese tipo con el pH. ¿Sí me siguieron? Bueno. ¿Le gustó? Sí. No, a mí no me gustó porque eso confunde. Eso confunde. Ok. Vamos a hacerle otro ejemplo. ¿Qué otra cosa puede desnaturalizar una proteína? ¿La temperatura? La temperatura. Muy bien. De hecho, por eso cuando la gente tiene fiebre, entonces ahora mamá se preocupan porque no, madre, tú tienes fiebre de 42, o sea, naturaliza cabrón. Ah, grave, eso es peligroso. Sí. La gráfica de la temperatura se vería así. Imaginemos que aquí tenemos 20 grados. Y aquí tenemos 50 grados. Y aquí estaría más o menos como 37 grados de la temperatura normal. La proteína sería así. Ya tienen su actividad. Vamos a poner que este punto está más alto. Ok. ¿Sí me entendieron lo que quise hacer? Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Las proteínas trabajan a una temperatura ideal. Cuando ellas pasan un punto, puede pasar esto. ¿Qué pasó aquí? Se naturalizó de golpe. Pero si se desnaturaliza, se puede volver a naturalizar. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo está la línea? En caída libre, ¿verdad? Está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya estamos a una temperatura, si aquí es 60, imaginemos que aquí sería 50. Ya a partir de 50 ya la proteína se destruyó. Y si se destruye, automáticamente su actividad cesa. Su actividad va a ir aumentando a medida que aumenta la temperatura, pero va a llegar un punto donde se destruye esa estructura primaria y se pierde la proteína. Eso es, por ejemplo, el ejemplo clásico. Cuando yo estoy cocinando, agarro un huevito, me voy a hacer un huevito de desayuno, lo partí, lo puse en la candela, ya no lo puedo volver a hacer todo líquido. ¿Por qué? Porque desnaturalicé la estructura primaria y la perdí. Otra cosa que puede alterar una proteína es la solubilidad, o sea, el medio donde esté. El cuerpo no funciona igual si tenemos agua o si tenemos etanol encima, o sea, alcohol. Sí. Eso cambia la permeabilidad y todas esas cosas. Ahora, eso es con respecto por lo menos a la parte enzimática y cómo funcionan las proteínas. Ahora, ¿qué es una enzima? Es un catalizador, ¿qué tal? A mí me gusta igual las enzimas como un Pac-Man. Bien. Así se ve una enzima. En mi mente. Sí. En un dibujo esquemático. Se ve así. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? La estructura de la proteína puede estar formada por estos componentes que están aquí atrás. Podemos tener una apoenzima. El apo habla de proteína o parte proteica. Podemos tener un grupo prostético y un cofactor. Sí. Los grupos prostéticos van a ser grupos que se le unen a esa proteína y le permiten su funcionamiento. Y normalmente son componentes orgánicos.
Si es orgánicos, es porque están formados por carbono. Piensen en eso, está formado por carbono, es decir, carbohidratos, lípidos, esas cosas, o más aminoácidos. Un cofactor tiene que pensar en química general. ¿Qué ven ustedes en química general? Los aniones, los cationes, todas esas cosas. Entonces, un cofactor le va a permitir, por ejemplo, terminar su actividad. Si yo necesito montar un aire acondicionado en mi casa, yo necesito el que lo monte y yo lo puedo ayudar a montarlo. Pero si yo no tengo el dinero sería el cofactor en este caso, Claro, no lo puedo montar. claro. Algo así funciona el cofactor. El cofactor es lo que activa la enzima, técnicamente. Hace que ocurra. Ocurre. Si tú no tienes eso, no se da. Sí. Porque es su cofactor. Es un factor que la necesita. Ahora, vamos a tener dos sitios. Vamos a tener un sitio, que es este sitio donde está como la boquita, que tiene justamente la misma forma de la S que está aquí. S significa sustrato. La E de enzima, y por aquí no le puse producto, pero bueno, más adelante está en otra diapositiva. Esta zona que encaja justamente con el sustrato se llama sitio activo. Otro nombre que está en la literatura es sitio ortostérico. Pero eso no se lo van a preguntar, pero si lo llegan a ver por ahí, lo llegan a leer, es lo mismo. Claro. Y por detrás de ella, o en otro sitio, va a tener esto que está aquí, que es el sitio alostérico. El alosterismo, o el sitio alostérico, nos habla de regulación. Si yo le coloco algo aquí a la proteína, la puedo potenciar o la puedo frenar. Por ejemplo, es como cuando yo tengo sueño, por ejemplo, yo tengo este momento, tengo sueño, y yo vengo y me tomo una bebida energizante. ¿Qué va a pasar? Voy a alterar a la enzima y va a trabajar más rápido. Sí. Pero también puede ser positivo o negativamente. Porque puede ser que me tome, por ejemplo, una caroreña de verano Ah, pues. y me va a dar sueño. Porque a mí me pasó, tomo una y me da sueño. Pero alostérico no sería más como un mecanismo de regulación. Pues lo comenté al inicio. Es un mecanismo de regulación. Otra cosa importante, que el cofactor siempre normalmente tiene que estar cercano al sitio activo. Por eso lo coloqué de este lado, no lo coloqué de este lado. Aquí les coloqué unos ejemplos, por ejemplo, el hierro, ¿qué más? El zinc. Esto que está aquí lo van a ver mucho en tercer bloque. Bueno, en el segundo también se ve. Pero en este momento la biología que dan ustedes no hacen tanto énfasis en esos cofactores. Esto es un ejemplo. Aquí está la enzima frenada alostéricamente. Hay algo que se atravesó y le dijo stop. O sea, no se puede unir el sustrato. O sea, hay una regulación negativa. Aquí es donde empezamos lo de las gráficas. ¿Qué permiten las enzimas? Las enzimas permiten que las cosas se den más rápido y se gaste menos energía, que es lo ideal. Mayor efectividad, menor gasto de energía. Ahora, esta ecuación se la pueden poner tipo de opción. Diga cuál es el orden correcto. Es una pregunta regalada. Porque el orden correcto es siempre enzima-sustrato, forman complejo enzima-sustrato y el sustrato Producto. pasa a un producto y queda la enzima. Eso es lo ideal. Esta es una parte de transición. Importante, estos procesos son reversibles, dependiendo de la necesidad. Si yo necesito energía, voy para este lado. Pero como si tengo mucha energía y yo necesito ahorrar energía, me puedo ir para atrás. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Vuelvo y repito. Sustrato, enzima, sustrato, recupero complejo, ya va a corregir. Sustrato, enzima, separados. Enzima, sustrato juntos, y me van a producir una enzima y un sustrato. Ahora, aquí esta es una gráfica que está en el Herrera. Muy importante, chicos. El sustrato tiene que encajar, o la enzima tiene que encajar con el sustrato. O sea, ellos tienen una unión, una conexión que solamente encaja con esa persona, por así decirlo. O sea, tiene que ser exactamente especial. O sea, hay un sustrato específico para cada cosa. Te adelantaste. Se pasó. Era el momento cómico que se adelantó. Ajá. Sería como la llave. Entonces, En ese caso sería como la llave y el cerrojo. hay dos tipos de encaje. Ese es el modelo llave cerradura y el de encaje inducido. Ajá, exacto. Hay un modelo llave cerradura donde encaja perfectamente, como yo voy a mi casa y meto una llave, solamente cabe. O que se induce. Existen esos dos métodos.
ustedes me dirán, ah, Simón, pero, o sea, me pueden poner una enzima y me pueden poner, digo un ejemplo de cómo es esa unión. No. Porque si no se lo han explicado, no se lo van a preguntar, ni yo sé. Ni yo sé. Sino que son unas teorías, o sea, puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. Y aquí les dan varias opciones, si se dan cuenta, tiene que encajar exactamente, o sea, otros no se pueden unir. Está como apartadito. Aquí está la misma reacción, ¿ves? Sustrato, enzima, complejo enzima-sustrato, producto, enzima. Ya, pero esos dos serían sustratos. Sí. O uno sería sustrato y el otro sería un cofactor. ¿Qué está haciendo esta enzima? Esta enzima está uniendo dos sustratos. Ok. ¿Sí lo veis? Sí. Aquí estaban separados y él dijo, le voy a echar pega. Y lo uno. Eso es lo que hizo esta enzima. Modulador negativo. A ver, aquí está lo de la gráfica de temperatura. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un 0 y aquí tenemos 50. A medida que va aumentando la temperatura, aumenta la velocidad y la actividad de la enzima hasta que llega a un punto en donde se destruye su estructura primaria y cae. Y se desnaturalizó o se destruyó. Aquí se destruyó. Claro. Y aquí está lo que les comenté del pH. Aquí tenemos dos ejemplos. Yo más tarde, cuando ande un poquito más malicioso, que duerma, Ok. les mando unas preguntas con esto. Por ejemplo, fíjense que este es un pH. Aquí tenemos el punto 0 y aquí hay un 10. La pexina, ¿sí ve la pexina? La pexina trabaja en el estómago. Si se fijan, si está más para el 0, es porque es ácido. Cuando ya va pasando a un pH, ¿ven? Pierde, hasta que aquí en este punto ya no funciona. Que es a partir como de un pH 7. Y ahí empieza a activarse la quimiotrixina, que es una enzima que se encuentra en el duodeno. ¿Esos nombres por qué? Bueno, ya vamos a hablar de nombres. Ah, esto es muy importante. La doctora no les habló, o no sé si el doctor Albert les habló, usted me dice, que hay una gráfica de KM, velocidad. ¿Se las explicaron? Sí. No, No, nada más nos mostró una fórmula. la fórmula de Eso era lo de velocidad cero era igual a la velocidad máxima por concentración del sustrato entre km más concentración del sustrato. No la sé. ¿No? Yo sé interpretarlo. Mira. Yo sé interpretar. A mí me ponen la gráfica así y yo la interpreto sin necesidad de esta fórmula. Pues es una fórmula que está en el libro. Que habla de la velocidad. La velocidad de una enzima va a depender de la cantidad de la enzima y de la cantidad del sustrato. Vamos a poner, miren esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí. Esto, a ver, aquí tenemos más mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Cuál es su tienda? Bueno, vamos a imaginar que estamos en Sara. Imaginemos que esto que está aquí, Sara. Sara tiene descuento. La tienda Sara tiene descuento. ¿Sí? O por ejemplo,